Muchísimas gracias al Tribuno por convocarme una vez más para conducir este evento. La verdad que es un placer ver este salón lleno de gente con ganas de inspirarse y de escuchar y de hacer más, ¿no? No deja de ser reconfortante en la coyuntura que vivimos poder compartir estos espacios. Hablemos de lo que viene, son ciclos que organiza el diario El Tribuno. Este es el 6º de este año, pero los organiza desde el año 2020. Así que ya es un clásico donde se reúnen empresarios, emprendedores, desarrolladores, en este caso, buscando tendencias, compartiendo desafíos. Y de alguna manera también la idea es que de acá salgan alianzas, ideas y también la actitud y la mística que genera el unirnos y el encontrarnos. El hecho de poder tomar ideas de lo que se hace afuera o ideas mismas de lo que se hace acá y replicarlas o acompañarlas. En este caso, puntualmente en este ciclo de hoy, desarrollos urbanos, nuevos desafíos. Tenemos una grilla de disertantes de lujo, vamos a compartir una tarde muy linda. Y vamos a poder interactuar con ellos porque cada uno hará su presentación, pero ustedes en sus mesas tienen un código QR al cual pueden acceder y hacer preguntas a los disertantes. Entonces los invito en ese sentido para que todas las inquietudes que tengan o las preguntas las puedan mandar a través del código QR. Hoy el desafío que tenemos es crear nuevas centralidades urbanas y redefinir las existentes para que faciliten nuestra convivencia y promuevan un crecimiento sustentable, permitiendo ser receptivos a inversores corporativos, al turismo y a quienes buscan mejor calidad de vida. Y qué mejor que Salta, esta provincia tan linda donde tanta gente la elige como refugio a la vez y como lugar de trabajo. Así que en este contexto también hoy nos motiva a construir y desarrollar la marca Salta. Les quiero contar, por si todavía no lo vieron, que en el Salón del Acceso está expuesta la muestra Impacto Visual del artista Loli Rodríguez, así que después, cuando terminen las charlas, los invito a pasar y a recorrerla. Y quiero agradecer a los sponsors que nos acompañan hoy en el evento: Gobierno de Salta, Municipalidad de Salta, Banco Macro, EDESA, RAC, Grupo MDAI, Saltapor, Proyecto Norte, Supermat, CPA, Emprendimientos Inmobiliarios, Salta Propiedades, Escudero e Hijos, Estudio A, Dehesa, Express, Eduardo Cabrera, Reynoso Bienes Raíces, RD Electricidad, El Porvenir, Colegio de Arquitectos de Salta, Copaipa y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Salta. Un último comentario antes de presentar al primer disertante, que sé que están todos ansiosos, es comentarles que todo el contenido que se produzca hoy va a estar a lo largo de los próximos días en el diario, en la página web del diario, en las redes sociales, e incluso el próximo domingo va a salir un suplemento sobre el contenido de hoy. Así que para que estemos atentos y compartiendo y no quede en lo que ocurra hoy, sino que podamos tener un impacto más allá de este encuentro para nosotros y para las personas que hoy no pudieran asistir. Sin más, me gustaría darle la bienvenida y muy cálida de nosotros desde Salta a Álvaro Sorrondegui. Él es arquitecto y urbanista, gerente de proyecto ejecutivo en el estudio Gómez Platero. Álvaro, bienvenido. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al diario El Tribuno por la invitación. También felicitarlos, porque sé que este evento es un evento más de una serie que ya vienen haciendo y que van a seguir haciendo y que de alguna manera promueve el intercambio que nos permite tener nuevas experiencias de cosas que están haciendo colegas en la industria nuestra y que de aquí va a salir seguramente mayor conocimiento y desarrollo. Bueno, como recién me presentaban, mi nombre es Álvaro Sorrondegui, yo soy uno de los directores del estudio Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo, estudio que fundó y que dirige Martín Gómez Platero.
tanto Martín como algunos de nosotros nos toca estar en este tipo de eventos. Somos como las caras visibles del estudio, pero detrás nuestro hay un equipo muy grande de más de 150 profesionales, que son un equipo espectacular, que es el que realmente promueve el crecimiento que estamos teniendo y que nos permite hacer los proyectos que nos gustan tanto. Hoy vamos a hablar un poco, lo que queremos es compartir la mirada que tenemos en el estudio, la mirada que tenemos para desarrollar tanto proyectos urbanos como proyectos arquitectónicos. La charla se llama La ciudad y la vivienda como soporte de proyectos de vida, pero quizás más atinado el nombre sería La ciudad y la arquitectura. Si bien la vivienda es un programa fundamental, quizás el fundamental, más atinado sería hablar de la ciudad y la arquitectura y de la relación entre la ciudad y la arquitectura. Por lo menos nuestra forma de ver la relación entre la arquitectura y la ciudad, y es la que queremos compartir con ustedes. Construyendo continuidades es más o menos el tema del que vamos a hablar durante toda la charla. En la charla vamos a estar mostrando a través de ejemplos reales de proyectos que hemos realizado. Algunos ya están construidos, otros en construcción y otros que son proyectos para construirse, pero en todos ellos nosotros intentamos, y espero que ustedes vean con claridad, que construir continuidades y los conceptos que vamos a plantear son los que queremos que se vean en cada uno de nuestros proyectos, porque pensamos que ahí es donde está lo que desde la arquitectura se puede aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos por un lado el espacio privado y el espacio público. Pero nosotros entre el espacio privado y el espacio público nos gusta trabajar en la frontera. En la frontera a nosotros nos gusta crear un espacio híbrido, un espacio nuevo, un espacio en donde lo público y lo privado se encuentran, en donde se ponen en valor. Hay un estudio que se hizo en Harvard hace muchos años, durante muchos años y con muchísimas personas, en donde se quería entender en qué radicaba la felicidad de las personas. Y bueno, se hizo con un público muy grande, muy numeroso y durante muchos años, con particularidades totalmente diferentes, con niveles socioeconómicos diferentes, lugares de vida diferentes, trabajos diferentes. Y la conclusión a la que llega el estudio es que la felicidad de las personas no radica ni en el éxito profesional ni en el éxito económico, sino que radica en la calidad de las relaciones sociales y personales que tienen. Ese era el denominador común de las personas que estaban en el rango en que se sentían más felices. Digamos que tuvimos una nueva prueba de este estudio, de la conclusión de este estudio, con el estudio mundial que tuvimos todos, en lo que todos participamos, que fue la pandemia. En la pandemia, muchos dicen que al estar encerrados en nuestras casas, lo que se extrañó fue el contacto con el aire, con el espacio natural y estar al aire libre. Y es verdad, porque claro, todos nosotros vivimos en realidades diferentes. Algunos vivimos en una casa con jardín, otros vivimos en un apartamento, pero con vistas, otros vivimos en un apartamento más chiquito, con de repente una ventana muy chiquita, a un patio. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo el encierro y la falta de contacto con el medio ambiente nos afectó, pero nos afectó de manera diferente. Pero sin embargo hay algo que nos afectó a todos por igual, y que fue la falta de contacto con nosotros. Nosotros como seres emocionales que somos, lo que más sentimos fue la falta de estar con la familia, con los amigos, el poder abrazarnos, darnos la mano, contarnos las cosas cara a cara. Entonces, eso de alguna manera es la demostración de ese estudio que hablaba más temprano. ¿Y dónde se dan esas relaciones, esos contactos?
no se dan seguramente en el espacio privado, ese es el que estábamos durante la pandemia, se dan en los espacios de intercambio, en los espacios públicos, en esos espacios intermedios, que es donde nosotros nos gusta trabajar. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de diferentes escalas en donde esperamos que estos conceptos se vean claramente. Más Colonia es un proyecto muy grande, urbano. La ciudad de Colonia del Sacramento es una ciudad muy antigua, de la época de la colonia, con una, digamos que con una incidencia muy grande de la cultura portuguesa. Es una ciudad patrimonio histórico declarado por la UNESCO, y nosotros tenemos un proyecto en donde vamos a desarrollar 500 hectáreas, que es más o menos, como ven en el plano, más o menos la mancha urbana de lo que es Colonia del Sacramento. Es como duplicación de la ciudad de Colonia. Y nosotros vamos a hacer, hoy estábamos hablando de que íbamos a hablar de continuidades, de construir continuidades. Bueno, nosotros tenemos que construir una continuidad. Construir una continuidad no significa hacer más de lo mismo, obviamente. No vamos a hacer una ciudad colonial, ¿no? Vamos a intervenir de otra manera, pero vamos a continuar de alguna manera un relato que la historia fue construyendo en ese lugar. Esas 500 hectáreas, bueno, ahí hay dos imágenes, una imagen de la historia de la colonia tradicional, Colonia del Sacramento, y parte del proyecto que nosotros proponemos. La mancha urbana en general crece y tiene un límite en donde empieza el área natural. Si nosotros trabajamos la relación entre lo urbano y lo natural de una forma sencilla y obvia, entonces tendríamos, bueno, incluso generando un porcentaje grande de área natural y de área urbana, como en el caso del esquema que hay 50 y 50, pero tendríamos un vínculo entre ellos, un vínculo que sería a lo sumo, ya con algo de idea, utilizando el lado más largo que es la diagonal en ese rectángulo, una cierta distancia, un cierto largo de vínculo entre lo artificial y lo natural. Nosotros pensamos que tenemos que trabajar en una ciudad híbrida. Esos espacios que hablábamos recién, que hablábamos entre lo público y lo privado, en este caso estamos hablando de lo híbrido entre lo natural y lo artificial. Y entonces queremos potenciar ese vínculo, generando, como muestra el esquema conceptual ese, una relación mucho más potente entre lo natural y lo artificial. No solamente porque de repente es más largo la línea en el esquema, generamos más metros, cientos de metros o kilómetros de relación entre lo natural y lo artificial, sino que también los mezclamos y empieza a aparecer parte de lo natural en lo artificial y parte de lo artificial en lo natural, y empezamos a tener una ciudad más natural o una naturaleza urbana. Entonces empezamos a pensar que en Colonia podíamos trabajar con esquemas de este tipo, generando como unas células urbanas dentro del espacio natural, e ir un poco más allá todavía. Entonces, si bien este es un sector de 200 hectáreas de las 500 que veíamos en el primer esquema, que es el sector por el cual se va a iniciar y es el que desarrollamos en una primera fase. Si bien esta ciudad proyectada tiene un contacto con el Río de la Plata por kilómetros, y obviamente uno diría, bueno, esa es la primera fila, ahí es donde vamos a sacarle el mayor partido al desarrollo de la ciudad. Pero nos estamos olvidando de que también hay un arroyo, el arroyo de la Caballada, que también hay montes de pinos, que también hay dunas, que también hay bañados, y que todo eso es parte del patrimonio natural de esa tierra que estaba sin urbanizar. Hay unas canteras también, porque hubo explotación de piedra, entonces se generaron unas canteras y hoy son unos lagos muy bonitos. Entonces, con esta estrategia urbana, nosotros lo que intentamos hacer es un sistema de parques naturales
Y cuando digo naturales es porque van a tener poco trabajo, no es que se va a desarrollar un proyecto en donde se va a trabajar mucho en parquizarlo, porque el valor está en lo que hay hoy, de repente con algunos toques, con algunas cosas para emprolijarlo y realmente destacarlo. Pero de esta manera, con esta propuesta, nosotros ese frente que uno diría, bueno, esa es la primera fila, la convertimos en una más, importante por supuesto. Nadie va a negar lo que es tener la vista al río. Pero le damos valor a la ciudad de otra manera. No tenemos 500 hectáreas en donde hay un sector privilegiado y después el resto es el que está atrás. Reconocemos un territorio, particularidades, y entonces dotamos a toda la ciudad con otros valores. Es verdad que hay casi el 50% de la superficie urbanizada está generada en parques, pero el otro 50% vale muchísimo más. Bueno, y ahí trabajamos entre las manchas urbanas y el sistema de parques, trabajamos con diferentes énfasis o diferentes centralidades en las diferentes células en las que estamos trabajando en Más Colonia, para darle cierta diversidad. Esas células no son todas iguales. Esas células las pueden desarrollar desarrolladores diferentes, que tengan expertices diferentes, residencial, retail, oficinas, educacional, hospitalario. Este es un proyecto que en realidad viene de la mano con una idea de que el mercado lo trae el propio proyecto, ¿no? No es que en Colonia estemos esperando un crecimiento como para hacer una ciudad de 500 hectáreas al lado de la colonia que ya tenemos. El desarrollador, digamos el master developer, el que nos contrata a nosotros para hacer el proyecto urbano, tiene en su idea que esto va a ser un hub tecnológico importante, ya tiene de alguna manera acuerdos con empresas unicornio importantes que son las que se implantarían acá, y todo el personal de trabajo que iría a vivir ahí a la ciudad de Colonia generaría todas las otras necesidades de servicios que se requieren en una ciudad. Comento esto porque quizás les parezca muy grande el desarrollo para la ciudad de Colonia, quienes lo conocen. Y entonces trabajamos en este proyecto, por un lado, con una naturaleza híbrida, como les comentábamos al inicio. En este caso estamos hibridando lo natural y lo artificial. Como se ve en esa imagen, tenemos espacio público y espacio privado que se vinculan y que están dándose potencia uno al otro, generando actividad. Tiene que ser una ciudad reactiva. La ciudad tiene que reaccionar a la situación en la que está. Todo Más Colonia es reactivo, porque está reconociendo un territorio diferente en un sector que en otro. Y entonces interviene de una manera frente al río y en otra manera frente al bañado o en el monte o en las dunas o en el arroyo de la Caballada. Tiene que ser también una ciudad jerarquizada, diversa en el sentido del paisaje que nos vamos a encontrar. Vamos a dotar determinados sectores de una cierta densidad, de una cierta altura, con menor presencia del verde, y otros sectores con mayores áreas verdes, con de repente otro tipo de tipología edilicia que genere otros paisajes y nos den una ciudad diversa que nos enriquezca. Autorregenerativa, bueno, es un tema de sostenibilidad, ¿no? Cuando hacemos un proyecto grande sabemos que hay que incrementar infraestructuras que de repente ya la ciudad en algunos sectores tiene, pero que nosotros tenemos que hacerlas crecer. Y con un crecimiento de una ciudad también hay crecimiento de algunos problemas, como por ejemplo el caso de la basura. Entonces traía a colación un ejemplo de algo que estamos trabajando y que estamos muy entusiasmados con este trabajo, porque una empresa norteamericana presentó y nos invitó a participar con ellos una idea al gobierno uruguayo para generar una planta de conversión de los residuos. El 80% de los residuos de Montevideo y Canelones se convertirían con esta planta en combustible para barcos.
Entonces el estudio, encantado de trabajar en este proyecto, desarrolló la arquitectura de la planta y bueno, acá la imagen la traíamos un poco para compartirles la idea de que con materiales reciclados de desechos es que haríamos también la fachada de la planta. Esta es una planta que se replicaría, por lo menos conceptualmente, o su imagen en otras partes del mundo. Y es una planta que además de convertir basura en combustible, también genera otras cosas, porque es una planta que estaría pensada con algunos salones, con ámbitos para que los niños de las escuelas vayan, aprendan del proceso, aprendan de cuidar el medio ambiente, aprendan de tener un mundo sostenible. Entonces, además de combustible, esta planta genera cultura. Bueno, policéntrica. También es una ciudad policéntrica. Ya seguramente hablen después otros oradores y el tema de la ciudad de los 15 minutos, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, salga a la luz. Ya sabemos todos que las ciudades a las que hemos arribado últimamente con la centralidad en un lugar, el área de residencia en otro, los grandes trayectos para ir de un lado al otro, no lo queremos más, no queremos perder todo ese tiempo de nuestras vidas manejando, conduciendo o ni siquiera conduciendo, en otros casos estando estancados en el tránsito, pero además todo lo que eso trae de la mano con lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, el tema de una ciudad policéntrica es importante también en cualquier proyecto urbano. Ahora les voy a mostrar una serie de imágenes de los espacios que nos estamos imaginando. Como les comentaba, el desarrollador, que es nuestro cliente, va a hacer algunas partes, pero otras partes de esta ciudad lo que tienen es como la normativa, como la idea, como los reglamentos que tienen que seguir otros desarrolladores que puedan y quieran participar en el crecimiento de Más Colonia. Siempre cuidando el medio ambiente, siempre generando lugares en donde el peatón, la bicicleta, las relaciones sociales es lo más importante, con áreas caracterizadas, una ciudad flexible, los cambios cada vez son más rápidos. Se dice que en los próximos 5 años vamos a tener más cambios que en los 50 años anteriores. Entonces nosotros no podemos hacer un proyecto hoy que va a demorar en construirse quién sabe cuántos años, pensando que lo tenemos definido, diseñado y se va a construir así. Seríamos unos ilusos y seríamos irresponsables. Entonces nosotros tenemos que construir en cada proyecto que hagamos, no tiene que ser una ciudad, porque los proyectos edilicios también llevan años y el mercado y las costumbres están cambiando muy rápido y los edificios se tienen que preparar para esos cambios. La flexibilidad es un tema fundamental. Mixta, diversidad de actividades, los centros que se vacían en horas en donde ya no hay trabajo, generando después un ambiente inadecuado. La interacción de actividades a nivel de ciudad y a nivel de proyectos edilicios es fundamental para el intercambio y fundamental también para el aprovechamiento de las infraestructuras comunes. Eso no lo digo por el caso urbano, sino por los casos edilicios que de repente más adelante vamos a comentar. Bueno, multimodal, sí, multimodal, pero con énfasis, ¿no? La bicicleta, el peatón, aquellos tipos de transporte que cuiden el medio ambiente y que no generen ruidos. Bueno, es una ciudad que está pensada de esa manera. Las calles son calles de pequeñas dimensiones para evitar la alta velocidad y tener una vida más tranquila. Y tomar del entorno aquello que está como una oportunidad. Nosotros pensamos que los proyectos son oportunidades. Y lo peor que nos puede pasar es darnos cuenta que nos perdimos una oportunidad con un proyecto, de hacer algo excepcional.
En este caso, la oportunidad estaba en la naturaleza. El arroyo La Caballada es un arroyo lindo, pero no luce hoy. Sin embargo, tiene un potencial que los proyectos lo tienen que poner en valor y entonces generar un nuevo ambiente de una calidad superior a la que estaba. Siempre decimos que nuestros proyectos tienen que generar un pedazo mejor de ciudad de la que había. Interactuar con el territorio también poniendo en valor otras cosas. En Colonia el río sube y baja, ¿no? Y entonces hay lugares que son inundables y que obviamente no se pueden construir con áreas habitables, pero sí perfectamente podemos tener espacios públicos de esparcimiento y de repente si los hacemos con cierta pendiente podemos empezar a jugar con eso del movimiento del agua como para hacer notorio algo que de repente naturalmente no es tan claro. Y algunas otras imágenes de la ciudad. Después de Más Colonia hay otro proyecto también urbano, pero vamos a ver nada más que un par de slides, que se llama Montemagna, que es en la ciudad de Manta, en Ecuador. Es un proyecto de 1000 hectáreas. Ese proyecto de Montemagna nace a partir de un club de golf con una urbanización de casas que ya es existente, pero tienen una tierra de 1000 hectáreas para seguir desarrollando. Y bueno, el mismo concepto que aplicamos para Más Colonia, o un concepto muy similar, o los mismos conceptos pero reaccionando a una situación diferente, son los que planteamos aquí, generando también esos lugares de intercambio, esos lugares híbridos entre lo público y lo semipúblico, en todas las variantes de público y semipúblico, porque nosotros tenemos la ciudad y el área privada, pero también tenemos las propiedades horizontales, en donde tenemos las áreas propias y las áreas comunes. Entonces, en todas esas dimensiones en donde nos gusta trabajar para generar esos espacios comunes, públicos o no, en donde se den las relaciones sociales que hacen que la gente se sienta mejor y sea feliz. Generando este tipo de lugares que ocupan un poco de suelo, sí, que ponen en valor de repente un hilo de agua que pasaba por ahí, que de repente es la cuenca de un montón de superficie y que necesita un lugar en donde tener un amortiguamiento de pluviales. Pero ese tipo de infraestructuras urbanas les tenemos que sacar partido. Y de esa manera, sacándole partido, le damos valor a todo lo que se desarrolla alrededor. Cruzaba una vía de circulación rápida por la tierra de nuestros clientes. Bueno, el cruzamiento lo logramos también con desarrollo de espacio público. Pues ahí se ve que pasa la ruta por debajo y en donde están los espacios de servicio de la ruta, bueno, ahí hacemos un vínculo en vertical con un área, con un tremendo espacio público que pasa de un lado al otro, que vincula de otra manera una ciudad que se vincula como todas las ciudades que tienen una ruta de por medio. Venimos bajando la escala y vemos que los conceptos los repetimos. Salimos de la ciudad y empezamos ya a complejos edilicios de cierto porte. En este caso es un predio de 8 hectáreas cerca de la ciudad de Cancún, en México. Un predio que tenía como una cierta tensión diagonal por donde tenía el acceso. A la izquierda es el sector más urbano, hay una avenida, y a la derecha el predio se va haciendo cada vez más natural y termina en unas zonas incluso protegidas. Entonces, el proyecto que además nos pidió el cliente que lo planteáramos con cierta tapabilidad, ¿qué plantea? Plantea unos edificios que generan entre ellos esos espacios comunes que hablábamos hoy, unos pequeños basamentos que esconden los automóviles. Y digo que esconden porque en general el frente de esos basamentos terminan siendo o áreas de espacios comunes, amenities, o algún tipo de tipología residencial que le da frente a lo que serían esos basamentos de estacionamiento. Y generan entre ellos espacios de uso que en este caso, como era una etapabilidad, decidimos también cambiarles como el sentido. Entonces, utilizar el tema de la tapabilidad como algo que le fuera generando al proyecto, cada vez que aparecía una etapa nueva, un nuevo condimento. Entonces, de repente, esos espacios entre los edificios eran
voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero digo, uno era para, yo qué sé, gente que le gustaba el deporte. Entonces, en ese espacio central había algunas áreas para hacer deporte. En la siguiente etapa, de repente, tenía que ver con que fuera pet friendly. Entonces, había unos lugares para mascotas. O en otro caso, podía ser algo más holístico. Entonces, de esa manera que lográbamos que cada vez que se generaba una nueva etapa, no se repetía, no era más de lo mismo, sino que se le generaba y los que ya eran propietarios de la etapa anterior iban como ganando también en otro tipo de amenidades en el complejo. Como les comentaba, se generan estos espacios centrales, esos espacios intermedios entre lo privado y lo público. En este caso lo público es privado pero de uso común. Y esos espacios intermedios también entre lo interior y lo exterior, esas protecciones, esos lugares que son en definitiva los que más disfrutamos. Ahí se ve más o menos, este era el acceso, la tensión en diagonal que iba con esa secuencia de espacios exteriores en los centros entre los diferentes desarrollos residenciales y esos basamentos que de alguna manera albergaban la cantidad de vehículos que requería el emprendimiento, que no admitía hacer construcciones en subsuelo, pero con los frentes hacia los espacios comunes ocupados con otros destinos. Ya ahora nos venimos un poquito más cerca, esto es en Uruguay. Cala del Llot es un proyecto que está empezando la construcción de su primera etapa luego de la licencia de la construcción. En Uruguay hay una licencia de la construcción que va desde Navidad al 10 de enero, en donde más o menos la construcción para, salvo algunos estudios, en el caso de nosotros que trabajamos para otros países que tienen otra realidad, nosotros seguimos, pero en general las obras arrancan, no arrancan cerca de Navidad, si se acerca a ese momento arrancan a partir del 10 de enero. Esta es una de ellas. ¿Dónde está Cala del Llot? Cala del Llot está en un lugar cerca del aeropuerto de Carrasco, que es envidiable el lugar. Es un lago de unas 60 hectáreas, una avenida, una calle, no es una avenida, y un parque público de 300 hectáreas, el Parque Roosevelt. Parque natural, no tiene un desarrollo paisajístico, sino es bastante natural. Y el lago, que es producto de explotación de areneras, hoy en día es un espacio fundamental para la ciudad toda, porque es el gran amortiguador, no solo porque hay una serie de lagos, pero son los grandes amortiguadores y receptores de todas las pluviales de la cuenca. Pero ¿qué pasaba en este lugar? Un lugar de unos terrenos que había entre un lago espectacular y un parque espectacular. Estaba ocupado por residencias, pero residencias unifamiliares, de algunas personas que tenían la gran felicidad de vivir en ese lugar espectacular, lo disfrutaban solo ellos. Entonces la Intendencia, en su plan de ordenamiento territorial, decide marcar esos lugares como como puntos singulares, en donde los desarrolladores podían ir a plantearle a la Intendencia un proyecto especial, porque se entendía que el proyecto era especial y bueno, se podía llegar a regular eso. Bueno, los dueños de esas tierras nos contratan a nosotros y planteamos algo con mucha más densidad, para que mucha más gente aproveche ese lugar espectacular. Pero no solamente que lo aproveche la gente que va a vivir ahí, porque lo que planteamos es un complejo de usos mixtos. En este caso hay una torre que es corporativa, hay un centro comercial con un centro gastronómico y después torres residenciales. A la izquierda en la imagen lo que se ve allá detrás del árbol es un hotel que no es proyecto nuestro, que ya es existente, pero ya había un hotel en la zona, por lo tanto no planteamos hacer un hotel. Y entonces todo ese basamento comercial lo que tiene es un vínculo público con el lago, generando todo un paseo con locales gastronómicos que van a hacer de ese lugar un lugar que lo va a tener todo, pero que lo van a disfrutar todos también. Porque nosotros pensamos que hay un lugar
en donde todos ganan, en donde el desarrollador hace un buen negocio, en donde los arquitectos hacen una buena obra de arquitectura, en donde los propietarios que van a vivir ahí están encantados y en donde los ciudadanos, que son los vecinos, también están contentos. Es responsabilidad de nosotros encontrar esos lugares que los hay, y hay muchos. A nosotros se nos podrá ocurrir alguno, pero son lugares en donde todos ganamos y a donde nosotros queremos apuntar. Ahora se van a empezar esas dos torres residenciales que se ven ahí esquemáticamente como que fueran iguales, que no sabemos, se va a empezar la primera, la segunda no sabemos si va a ser igual, pero se va a empezar también prontamente. Y después en este master plan había 3 torres más residenciales y la de oficinas. En Salaskin es un proyecto que tenemos en Asunción. Nos encargaron también un proyecto residencial en un padrón, esquina, a una calle. Hacia un costado tenía un área residencial de baja densidad y hacia otro lado tenía un espacio público con una cañada en muy malas condiciones, en paisaje deteriorado, digamos. El estudio plantea un proyecto que genera 2 volúmenes diferentes. También, al igual que el que habíamos visto en Cancún, construye un basamento para ocultar los vehículos y los frentes los hace con áreas residenciales. Ocupa las áreas de planta baja con actividades que puedan ser extrovertidas para generar espacio público de calidad, para que cuando uno pasa por la calle vea lo que está pasando, tenga un intercambio. El edificio le devuelve a la ciudad, como equipamiento urbano que es cada uno de los edificios que hacemos nosotros, algo para mejorarla. Y lo que hicimos fue trabajar después en una propuesta para esa cañada, no solamente ocupándonos del área del padrón del proyecto en cuestión, sino haciendo una propuesta general para todo el largo de la cañada, para convertir esa cañada en un espacio público de calidad. Y el edificio, al construirse, va a desarrollar su sector y va a generar, en donde había un espacio deteriorado, un espacio de calidad que lo va a valorar el propio edificio, pero que lo va a valorar también todo el barrio, porque va a generar un paseo, va a generar continuidades, y de esa manera estamos contribuyendo a tener, como decíamos hoy, un pedazo de mejor ciudad con cada intervención. En Camelias, en Perú, hicimos un edificio de oficinas en una plaza, frente a una plaza. La plaza estaba bordeada con una normativa bastante homogénea, donde todos los edificios llegaban hasta el límite del predio, colmataban una altura de norma y bueno, en el espacio que teníamos nosotros era lo que había que hacer para terminar de conformar, pero queríamos darle algo más. Y entonces trabajamos con ese atrio, generando también en las plantas bajas del edificio todas las áreas de relación, las áreas que pueden tener una relación entre el interior y el exterior, algunas áreas internas como el hall, unas cafeterías, unas salidas a unas terrazas, y generamos una geometría en el volumen del edificio con una concavidad tanto en planta como en alzado, que se ven esos esquemas que están hechos ahí a mano alzada, para de alguna manera lograr meter el espacio exterior adentro del edificio y que el edificio quede también de alguna manera extrovertido, dándole algo más a ese espacio de la plaza que la construcción del límite del predio. Ahí lo que tenemos a la izquierda es una foto de porque esta obra ya está terminada. EPIC en Costa Rica más o menos maneja la misma idea que hablábamos recién. Es un edificio de oficinas, es sencillo, chico, en un predio entre medianeras, pero bueno, acá decidimos retirarnos de una medianera y generar un espacio también en donde el edificio le regala a la ciudad un espacio semipúblico, porque ponemos en las plantas bajas el hall, pero también ponemos la cafetería, que de alguna manera no solamente vive del edificio, sino que también puede captar algo de mercado externo al edificio. Y entonces, con esa entrada oblicua de todo el ancho del predio,
vamos abriendo el retiro lateral para que se transforme en un espacio semipúblico, en algo que le aporta también un callejoncito con actividad a la ciudad. En Uruguay hicimos también otro proyecto, este está en construcción, es en Punta del Este. Punta del Este es una ciudad balneario que no para de crecer, y además es cada día más linda. Yo no sé cómo es que sale esto. Los argentinos tienen mucho que ver en Punta del Este. Este es un proyecto de usos mixtos con un centro comercial en el basamento y 4 torres. Esas 4 torres son 2 de residencia, un hotel y una de oficinas. ¿Cuál es la estrategia del proyecto? Nuevamente nos retiramos, le regalamos a la ciudad un espacio público, le damos un parque. Ese parque es el lugar de encuentro, el lugar en donde llega la gente para ingresar a los diferentes lugares. No solamente ingresa al hall del edificio residencial o al hotel o al de oficinas, también entra al shopping, pero también entra a los diferentes niveles del shopping. El edificio sale a buscar al peatón con circulaciones y con escaleras mecánicas. Lo voy a pasar medio rápido porque creo que hay varias imágenes. Disponemos, sí, claro, las torres de una manera tal que evitamos que se molesten unas a otras, porque en el sector que sería detrás del proyecto hay unas lejanas vistas al mar, entonces queremos que eso, que es un valor, el proyecto lo tome. Pero también tomamos en cuenta al ciudadano y tomamos en cuenta lo que es en los edificios de usos mixtos el aprovechamiento de infraestructuras comunes. Tenemos áreas de estacionamiento que en las áreas de oficina de repente los fines de semana no se necesitan, pero en los centros comerciales los estacionamientos en los fines de semana son fundamentales. Los horarios de estacionamiento de la gente que vive son más nocturnos y de repente en las oficinas y en los centros comerciales son más diurnos. Y así como los estacionamientos, que es algo que podemos ver con claridad, también sabemos que estos complejos tienen un sistema de incendios importante y caro. Y bueno, el sistema de incendios se comparte. Se pueden hacer cosas que van un poco más allá. Los centros comerciales cerrados, en general, requieren aire acondicionado todo el año. Todo el año generan frío. ¿Y qué tienen afuera? Torres de enfriamiento para disipar el calor, para volver a inyectar frío en el centro comercial. Y si no lo hacemos bien en estos edificios, en estos complejos de usos mixtos, podemos estar disipando calor en torres de enfriamiento y calentando algo para que los apartamentos de las torres residenciales tengan calefacción en invierno. No tiene sentido ninguno. Tenemos que encontrar una forma de hacer que esto tenga sinergia. Eso viene con algunos problemas después para los desarrolladores, porque claro, de repente no son los mismos, unos son gastos comunes, otros no. No sé, no es tan fácil como cuando les hago el cuento, pero si nos ponemos a pensar, no podría pasar que estemos disipando calor en torres de enfriamiento y calentando agua para una calefacción para los apartamentos. Bueno, Atlántico, como les comenté, tiene esas estrategias. Es un shopping que seguramente para la temporada del año que viene ya esté operativo y con un par de las torres también construidas. Fue un proyecto que, como hablábamos hoy de la flexibilidad, tuvo que tomar en cuenta lo que pasó con la pandemia. De esas torres, la que está a la derecha es residencial y está en construcción. La que está al lado de ella originalmente era de oficinas, pero en un momento, cuando nadie sabía para dónde iba a disparar todo, dijeron, no, las oficinas se murieron. Ya edificio de oficina no quiere nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos una estructura con unos núcleos y una estructura de hormigón, porque teníamos que construir gran parte, toda la parte que atraviesa el shopping, que se iba a construir ahora en primera etapa, que el día de mañana pudiera ser tanto un edificio de oficina, como un hotel, como un edificio residencial. Entonces, esa flexibilidad la tenemos que tener no solamente para las ciudades, como veíamos hoy, sino también para los propios edificios. Bueno, y algunas imágenes de lo que generan estos lugares, en donde cada uno le da valor al otro.
No es lo mismo tener un apartamento con vista en Punta del Este, pero tener todos los servicios de un centro comercial abajo, bien manejados, ¿no? Porque también, si no, puede haber algún tema de conflictos. Cada uno le aporta valor al otro y le aporta valor al negocio, obviamente. Los diferentes espacios, los públicos, los semipúblicos, los compartidos. Y ahora nos vamos a ir a un proyecto en Uruguay también, muy particular. Este es un centro comercial de los 80. Es el primer shopping del Río de la Plata, Montevideo Shopping Center. Y en una esquina, en donde está la mancha triangular, esa amarilla, lo que había es lo que se ve en la derecha. Se veía los laterales de unos cines y de un área comercial. A la derecha una serie de bandejas de estacionamiento con una rampa para que bajen los vehículos desde el nivel 3 directo a la calle, y después un muro de ladrillo con una baranda porque había un cierto desnivel arriba en una zona triangular de unos 700 metros cuadrados, no más que eso. En lo único que el shopping le estaba sacando provecho, no sé si lo llegan a ver ahí, es que había un lavadero, que es esta construcción que se ve aquí, que dice car wash o algo por el estilo. Y bueno, nos llaman del shopping para decirnos que tenían interesado al Hilton para hacer un hotel y que querían ver dónde lo podíamos hacer, que no le sacáramos posibilidad de futuro de crecimiento del centro comercial. Bueno, y apareció este lugar y nadie creía que en ese lugar se podía hacer un hotel Hilton, ¿no? Pero ese lugar, ¿por qué nos interesó? Porque además es un lugar espantoso, ¿ah? Que a la ciudad le estaba regalando la textura del ladrillo, si me quiero poner poético, pero no había una actividad, no había nada, en una avenida importante en donde enfrente, si bien esa foto en blanco y negro capaz que no es la más actual, enfrente hay todo un desarrollo de torres. Esta es una torre corporativa, acá hay una torre de zona franca de servicios, acá hay unas torres residenciales. Toda esta zona tuvo un desarrollo importante y tenía al amigo ahí como vecino. Entonces la estrategia nuestra fue hacer ahí el hotel. Hicimos un hotel Hilton de 189 habitaciones. Y lo que hicimos fue, como comentábamos recién, y venimos reiterando en cada proyecto, cambiamos ese muro de ladrillo, que además les aviso que estaba mal construido, estaba 1,5 metros avanzado de la línea del predio, por lo tanto el terreno era más chico de lo que parecía. En las plantas bajas construimos las áreas públicas, las áreas que, el hall del hotel, en los primeros niveles, el restaurante, la cafetería, el ballroom. Y generamos que ese pedazo de ciudad que tenía un muro de ladrillos y un lavadero y el estacionamiento con las bandejas, ahora tenga un hotel Hilton de esta calidad y con eso como vida en el espacio público. Esa calle que uno caminaba al lado del muro de ladrillo, ahora camina al lado de este hotel. Este es otro hotel también en Montevideo, pero está recientemente terminado, el Hotel Montevideo, con un diseñador de interiores que se llama James Bodniven, que es compatriota de ustedes. El hotel quedó muy bien, pero las imágenes estas no le hacen mucho mérito a lo que se logró en planta baja, que también tenía una plaza que le regalaba a la ciudad un espacio nuevo. Y en este caso estamos en la Rambla de Montevideo. Yo no sé si conocen Montevideo, pero si hay algo que caracteriza a la ciudad de Montevideo es una rambla gigantesca que tiene, ¿ah? Desde la Ciudad Vieja hasta Carrasco, y ahora con el tema de la conurbación, el departamento de Canelones tuvo un desarrollo sobre la costa que se llama Ciudad de la Costa y que llega, no sé, creo que se desarrolló a lo largo de la costa por lo menos unos 10 kilómetros más del límite de Montevideo. Entonces esa rambla que tenía Montevideo, la ciudad de Canelones y la Intendencia de Canelones decidió continuarla, entonces es mucho más larga todavía que la que teníamos antes, que es el espacio público por excelencia de la ciudad de Montevideo. Es donde todos los montevideanos nos reconocemos, nos encontramos, paseamos, es un lugar increíble. Y en algunos lugares, la Rambla de Montevideo, nosotros le llamamos Rambla, no sé por qué, porque en realidad en otras ciudades Rambla no significa lo que nosotros creemos que significa. Para nosotros Rambla es avenida contra el mar, ¿ah? Pero no, Rambla es un tipo de vía de circulación, como es un bulevar, pero
Nosotros le llamamos la Rambla porque es costanera. Y por eso decimos, hay algunos lugares en donde la Rambla hace algo particular, y es que se separa de la costa, como es este caso. En este caso, hay un sector aquí con áreas privadas, con suelo privado, y acá con un museo naval, con una construcción vieja, y después hay otra manzana acá, muy grande, que está al costado del puertito deportivo más importante de Montevideo, que es el Yacht Club. Unas vistas increíbles, un lugar soñado. Ahí vuelve el tema de las oportunidades. En la manzana que está al costado, la manzana de la derecha, hubo múltiples intervenciones en diferentes épocas. Y la verdad es que todos nos perdimos una gran oportunidad ahí. Porque eran lugares increíbles, en donde hubo profesionales y desarrolladores que solicitaron hacer algunas torres, y la Intendencia en ese momento les dijo que no, que tenían que construir con la altura de ahí del entorno, y entonces colmatar y construir todo el perímetro del predio. Y terminaron construyendo una barrera de la ciudad les construyeron una barrera que no podía ver el mar, y construyeron unos edificios que le daban toda la vuelta al predio, con unos espacios internos con pequeñas dimensiones que tampoco le daban calidad al desarrollo mismo. Entonces, esas son oportunidades perdidas, son oportunidades en donde no se hizo el mejor proyecto que se podía, quizás porque no lo dejaron, ¿no? No se hizo el mejor desarrollo que se podía, ni el mejor negocio. Los que viven ahí no viven en el mejor lugar que podrían vivir, y los ciudadanos perdimos un lugar. Entonces ahora a nosotros nos tocó plantear algo aquí, que también tiene la misma normativa. La normativa es la de construir poca altura, todo el límite del predio, y dejar ese lugar como que la Rambla pasa, en ese sector pasa por adentro de la ciudad. ¿Qué proponemos nosotros? Acá nosotros proponemos hacer una construcción, además de icónica, porque es un lugar increíble de la ciudad de Montevideo, proponemos ahí construir una enorme plaza pública, en donde comunica los dos niveles de Rambla. La Rambla, esa que pasaba por detrás del área privada, queda unos 5 o 6 metros por encima de la que sigue bordeando. Entonces nosotros construimos un espacio público que enlaza eso, que te permite hacer el paseo por arriba y por abajo, y construimos unos edificios de usos mixtos, porque ahí hay algo de comercio, hay algo de hotel y hay algo residencial, pero que está levantado con unos pilares en B. Estas imágenes no le hacen, como se dice, no le hacen, no sé, honor a lo que es el proyecto, porque en realidad es mucho más permeable por debajo. Uno va a pasar caminando por la Rambla de arriba y va a ver, el paisaje está ahí, no lo tapa un edificio de pocos niveles que se construyó todo. Está elevado, mucho más alto, muchos más metros, pero construyendo un espacio público de calidad, regalándole a la ciudad un espacio público de calidad, y tomando el Museo Naval que estaba, amplificándole un poco con algunos salones, generando también un intercambio cultural con el museo. Este proyecto está ya aprobado por la Comisión de Patrimonio Nacional y está en últimas vueltas de la Intendencia, y por suerte pensamos que aquí no se va a perder también una oportunidad. Y ya medio que sobre el final de la charla, porque se me está haciendo un poco larga, cambiando un poco de programa, en este caso nos encargaron el proyecto de una terminal de ferries en la ciudad de Montevideo. Esto es un lugar que se llama Punta Carretas, está cerca del Club de Golf de Montevideo, y es una península que se mete en el mar, la verdad que no sabría decirles cuánto. Es un lugar que no está explotado para nada, está bastante virgen, y hay un lugar que tiene como una bahía que permite hacer la terminal de ferries. Nos encargaron esa terminal de ferries. ¿Y cómo son las terminales en general? Las terminales están pensadas para la gente que va a utilizar la terminal. Es un edificio que tiene que ser eficiente, que tiene un tema de migraciones, aduana, cosas, free shop, pasaje, sala de espera, la manga y me voy. Así son las terminales. Este lugar era un lugar espectacular, no podía ser esa la terminal, no podíamos empezar a cerrar
ese lugar para que lo utilizaran quienes iban a viajar. Entonces construimos un edificio diferente que se desparrama por el paisaje, que genera espacio público, que genera área comercial y gastronómica para uso de toda la ciudad, además de tener la terminal. Pero no podíamos perder la oportunidad de intervenir en un lugar de esta calidad y que quedara para unos pocos que utilizaban eso y un tiempito corto y perder ese lugar para todos los habitantes de la ciudad siempre. Corporación América nos encargó los aeropuertos del interior del país, del interior de Uruguay, que tiene un tránsito muy pequeño, entonces las terminales son muy pequeñas también, pero también estamos aprovechando la oportunidad para generar algo más de las terminales. También ahí tenemos un intercambio, creo que algo hablé hoy con lo de la planta de conversión de basura, pero con las escuelas va a haber unos salones interactivos en donde uno con el teléfono va a poder acceder a una realidad aumentada que instruya sobre lo que es la aeronáutica, un despegue, un aterrizaje y se pueda de alguna manera utilizar también la terminal como un lugar de educación. En definitiva, como decíamos al principio, construyendo continuidades de diferentes tipos, con la naturaleza, entre naturaleza y artificio, con el patrimonio físico-cultural, ciudad de Colonia, terreno en México en donde zonas protegidas, las cañadas que ponemos en valor, el paisaje que recuperamos, las ramblas, construyendo continuidades con la comunidad, regalándole espacios a la ciudad, cediendo área para generar ganancia para todos. Y con el desarrollo. Hay una frase que en el estudio siempre la decimos y que tiene que ver con el cambio que hablábamos hoy cuando hablábamos de la flexibilidad. Y es que nosotros tenemos que estar constantemente pensando en ese cambio y pensando cómo hacer las cosas de manera diferente. Por eso, con una mala traducción, lo que nos trajo hasta aquí no es lo que nos va a llevar hasta allá. Muchísimas gracias a todos. Hola, hola. Muchas gracias, impresionante. ¿O no? ¿Están todos así fascinados como yo que me pasó el tiempo volando? Álvaro, tengo preguntas. Vamos a hacer una sola, rapidito, porque no quiero dejar de hacerla, porque aparte a mí también me intrigó. ¿Qué plazo tienen para empezar el desarrollo de Más Colonia? De empezar y de terminar. La primera es más fácil que la segunda. De empezar Más Colonia es ya. Más Colonia ya tiene acuerdo de nuestros clientes, que son los desarrolladores principales, con un par de desarrolladores argentinos, que se llaman Eidico y Argencons, no es ningún secreto, que ya tienen sus proyectos avanzados. Estamos en gestiones ante la DINASEA, antiguamente se llamaba la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para terminar de aprobar algunos proyectos. Después los acuerdos de infraestructura con los otros organismos ya están prontos. Y este es un proyecto que está solamente a la espera de eso para empezar a construir la infraestructura madre que va atando las diferentes células que después serían proyectos particulares. En cuanto a la segunda parte, la verdad es que no tenemos idea. Lo que sí sabemos es que va a ser muchísimo tiempo. ¿Y qué proporción hay de casas, de oficinas? O sea, ¿cómo está más o menos distribuida la proporción de los distintos tipos de construcciones? Lo que hicimos nosotros fue acordar con las autoridades unas ciertas densidades y unas ciertas tipologías edilicias que se podían distribuir de determinada manera en esas células que se veían en la urbanización. Le aseguramos a la ciudad y a la intendencia una densidad máxima, pero no nos quedamos atados a una normativa particular hoy en cada lugar, porque como decíamos hoy, la ciudad tiene que ser flexible. Entonces cada una de esas células, después de un contrato plan que hicimos
y acordamos y firmamos con la Intendencia, que regula grandes cosas, cada una de esas células que va a tener un desarrollador particular va a ser un proyecto urbano de detalle, en donde va a plantear sus programas, sus densidades, sus alturas, siempre en el marco del contrato plan. Y siempre sabiendo que si gasto mucho acá, me va a quedar menos para allá, ¿no? Pero bueno, en eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, como los urbanistas principales, para más o menos ir controlando junto con los otros urbanistas que vengan a trabajar con nosotros esos proyectos particulares. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso enorme para Álvaro.